419. Enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares comprenden algunos de los trastornos más frecuentes y devastadores: apoplejías isquémicas y hemorrágicas. Este trastorno es la segunda causa de muerte en todo el mundo, con 6,2 millones de casos en 2015, un aumento de 830.000 respecto del año 2000. Aunque la incidencia de la apoplejía se ha incrementado en todo el mundo, ha descendido entre personas de altos ingresos y aumentado entre aquellas con menor acceso a la atención médica. En Estados Unidos, la incidencia de la apoplejía ha disminuido de manera estable desde al menos 1958 y en la actualidad es la quinta causa de muerte, con 133.000 decesos en 2014. Sin embargo, a pesar de este progreso, aún es la enfermedad discapacitante más frecuente en ese país y es prevenible de muchas formas. La apoplejía se define como una deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Por tanto, la definición es clínica y los estudios de laboratorio que incluyen imágenes cerebrales se emplean para establecer el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de las apoplejías son muy variables por la complejidad de la topografía y la vasculatura encefálicas. La isquemia cerebral es efecto de la reducción del flujo sanguíneo durante unos cuantos segundos. Los síntomas aparecen en segundos por la privación neuronal de glucógeno y por tanto la deficiencia energética es muy rápida. Si la interrupción del flujo persiste durante más de unos cuantos minutos, sobreviene infarto o muerte del tejido encefálico. Si se reanuda con rapidez la irrigación, puede recuperarse el tejido y los síntomas son tan solo transitorios. Esto se conoce como isquemia cerebral transitoria. La definición de isquemia cerebral transitoria exige que se resuelvan todos los signos y síntomas neurológicos en 24 horas, sin manifestaciones de infarto cerebral en los estudios de imagen. Es posible una apoplejía si los signos neurológicos y síntomas duran más de 24 horas o se demuestra infarto cerebral. La hipoperfusión cerebral generalizada por la hipotensión arterial, por ejemplo, arritmias, infarto del miocardio o choque hemorrágico, produce casi siempre síncope. Si la deficiencia de la irrigación cerebral persiste, aparecen infartos en las zonas limítrofes de la distribución de las grandes arterias cerebrales. En los casos más graves, la hipoxia isquemia global provoca una lesión amplia del encéfalo. La constelación de secuelas cognitivas recibe el nombre de encefalopatía hipóxica isquémica. En cambio, la isquemia o el infarto focal suele ser efecto de trombosis de los propios vasos cerebrales o émbolos que provienen de una arteria proximal o el corazón. La hemorragia intracraneal se debe al paso directo de sangre al parénquima encefálico o zonas circundantes y produce síntomas neurológicos por un efecto de masa, expansivo, en estructuras nerviosas por los efectos tóxicos de la propia sangre o la elevación de la presión intracraneal. Estudio del paciente. Enfermedad cerebrovascular. La evaluación rápida es esencial para aplicar tratamientos agudos, como la trombólisis o la trombectomía. Sin embargo, con frecuencia los pacientes con apoplejía aguda no buscan asistencia médica por sí mismos porque pueden perder la noción de que algo está mal, anosognosia, o no saben que el tratamiento agudo es beneficioso. A menudo es un familiar o un testigo el que pide ayuda. En consecuencia, se debe aconsejar a los pacientes y sus familiares que soliciten los servicios de urgencia en cuanto perciban la aparición repentina de alguno de los signos siguientes. Pérdida de la función sensitiva, motora o ambas en la mitad del cuerpo, casi 85% de las personas con apoplejía isquémica tiene hemiparesia. Cambios de la visión, marcha, habla o comprensión. O cefalea intensa inesperada. El acrónimo FAS, debilidad facial fase, debilidad de brazos arms, alteración del habla speech y tiempo time, es sencillo y útil para enseñar al público general los síntomas físicos frecuentes de la apoplejía y subrayar que los tratamientos son muy sensibles al tiempo. Otras causas frecuentes de síntomas repentinos del sistema nervioso que pueden simular apoplejía incluyen convulsiones, tumor intracraneal, migraña y encefalopatía metabólica. Un observador que confirma la ausencia de actividad convulsiva al inicio permite descartarla casi siempre, si bien las crisis parciales complejas continuas sin actividad tónico-clónica pueden semejar una apoplejía.
Los tumores se manifiestan en ocasiones con algunos síntomas agudos del sistema nervioso, como hemorragia, convulsión o hidrocefalia. Como dato sorprendente, la migraña puede simular una isquemia cerebral incluso en personas sin antecedente migrañoso. Si no se acompaña de cefalea, migraña acefálgica, el diagnóstico puede resultar en particular difícil. Algunos individuos sin antecedente de migraña complicada manifiestan migraña acefálgica incluso después de los 65 años de edad. Por lo general sobresale la perturbación y la deficiencia sensitiva, al igual que las deficiencias motoras de cualquier tipo, que tienden a desplazarse con lentitud a toda la extremidad en minutos y no en segundos, como ocurre con la apoplejía. El diagnóstico de migraña se torna más firme conforme la perturbación cortical comienza a cruzar límites o fronteras vasculares o si aparecen los típicos síntomas visuales, como escotomas centelleantes. Algunas veces es imposible establecer el diagnóstico de migraña hasta que se han sucedido múltiples episodios, sin síntomas ni signos residuales, ni cambios en la resonancia magnética encefálica cerebral. De manera característica, las encefalopatías metabólicas producen cambios mentales sin signos neurológicos focales. Sin embargo, en caso de apoplejía o lesión encefálica previa, el paciente con fiebre o septicemia presenta hemiparesia, que desaparece rápidamente cuando se trata la infección. La enfermedad metabólica sirve para desenmascarar una deficiencia previa. Una vez establecido el diagnóstico de apoplejía, se necesita un estudio imagenológico del encéfalo para determinar si la causa fue isquémica o hemorrágica, figura 419.1. Figura 419.1. Tratamiento médico de la apoplejía e isquemia cerebral transitoria. Los cuadros redondeados incluyen entidades diagnósticas. Los rectángulos son intervenciones. Las cifras son porcentajes de la apoplejía global. TEA, isquemia cerebral transitoria. ABC, medidas inmediatas para restaurar ventilación, respiración y circulación. BP, presión arterial. CA, endarterectomía carotídea. SH, hemorragia subaracnoidea. ICH, hemorragia intracerebral. El método más utilizado para identificar la presencia o ausencia de hemorragia intracraneal, véase estudios de imagen más adelante, es la tomografía. Si la apoplejía es isquémica, la administración del activador del plasminógeno tisular recombinante o la trombectomía mecánica endovascular pueden ser útiles para restaurar la perfusión cerebral. La siguiente prioridad es administrar tratamiento médico para reducir el riesgo de complicaciones y a continuación planear la prevención secundaria. En el caso de las enfermedades isquémicas, existen varias estrategias que reducen el riesgo de nuevos episodios en cualquier paciente, en tanto que otras modalidades son efectivas en las personas con causas específicas, como embolias de origen cardíaco y aterosclerosis carotídea. En la enfermedad hemorrágica, las dos causas importantes son las hemorragias subaracnoideas aneurísmica e intracraneal hipertensiva, síndromes cerebrovasculares, apoplejías. La anamnesis y la exploración neurológica cuidadosas permiten precisar la región de la disfunción cerebral. Si esta zona corresponde a la distribución de una arteria específica, es posible reducir el número de causas del síndrome. Esto resulta en particular importante cuando los síntomas iniciales son de isquemia cerebral transitoria y la exploración física es normal. Por ejemplo, si la persona pierde el habla y muestra hemianopsia homónima derecha, se buscan causas de embolia de la arteria cerebral media izquierda. Si en este paciente se reconoce estenosis aislada de la carótida interna derecha que sugiere estenosis carotídea asintomática, deben reconocerse otras causas de la apoplejía. En las secciones siguientes se describen los hallazgos clínicos de la isquemia cerebral en el territorio de los vasos cerebrales señalados en las figuras 419.2 a 419.11. Figura 419.2. Esquema de un hemisferio cerebral en corte coronal en el que se identifican los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las arterias carótidas internas. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Ramas profundas de la arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior. Ramas profundas de la arteria cerebral anterior.
Figura 419, 3. Esquema de la cara lateral de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las principales áreas de localización cerebral. Obsérvese cómo la arteria cerebral media se bifurca en una división superior y otra inferior. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. Figura 419, 7. Corte axial en el plano del bulbo raquídeo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Esquema orientado de tal manera que la superficie dorsal queda en la parte inferior, que concuerda con la orientación del tronco del encéfalo que suele identificarse en los modernos estudios neuroimagenológicos. Se incluyen las regiones aproximadas que son afectadas en los síndromes de infarto vulvar medial y lateral. Figura 419, 8. Corte axial en el plano de la porción inferior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se presentan regiones aproximadas afectadas en síndromes protuberanciales inferior, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 9. Corte axial en el plano de la zona media de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesoprotuberancial, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 10. Corte axial en el plano de la porción superior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto protuberancial superior, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 11. Corte axial en el plano del mesencéfalo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesencefálico medial, rosado, y lateral, celeste. Los síndromes cerebrovasculares se dividen en 1. Infarto de un vaso grande dentro de la circulación anterior. 2. Infarto de un vaso grande dentro de la circulación posterior. Y 3. Infarto de vasos pequeños en cualquiera de estos lechos vasculares. Apoplejía dentro de la circulación anterior. La arteria carótida interna y sus ramas irrigan la porción anterior en el encéfalo. Cualquiera de estos vasos puede obstruirse por una lesión intrínseca, aterosclerosis o disección, o un émbolo proveniente de un origen proximal, como ya se describió con anterioridad. La oclusión de cada vaso intracraneal principal induce manifestaciones clínicas distintas. Arteria cerebral media. La oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral media, MCA, o de alguna de sus ramas principales, se debe casi siempre a un trombo, arterioarterial, cardíaco o de origen desconocido, y no a aterotrombosis intracraneal. Esta lesión puede originar émbolos distales hacia el territorio de la arteria cerebral media o, con menor frecuencia, causa isquemia cerebral transitoria por una circulación reducida. La formación de colaterales a través de los vasos leptomeningeos impide que la estenosis de la arteria cerebral media se acompañe de síntomas. Las ramas corticales de la arteria cerebral media irrigan la superficie lateral del hemisferio cerebral, con excepción de
1. El polo frontal y una franja que discurre a lo largo del borde superointerno de los lóbulos frontal y parietal y que irriga la arteria cerebral anterior y 2. Las circunvoluciones temporales inferiores y del polo occipital, que reciben su irrigación de la arteria cerebral posterior, pese a figuras 419, 2 a 419, 5. Figura 419, 2. Esquema de un hemisferio cerebral en corte coronal en el que se identifican los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las arterias carótidas internas. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Ramas profundas de la arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior. Ramas profundas de la arteria cerebral anterior. Figura 419, 3. Esquema de la cara lateral de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las principales áreas de localización cerebral. Obsérvese cómo la arteria cerebral media se bifurca en una división superior y otra inferior. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. La porción proximal de la arteria cerebral media, segmento M1, emite ramas penetrantes, denominadas arterias lenticuloestriadas, que irrigan al putamen, globo pálido externo, brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada adyacente y la mayor parte del núcleo caudado. Figura 419, 2. Figura 419, 2. Esquema de un hemisferio cerebral en corte coronal en el que se identifican los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las arterias carótidas internas. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Ramas profundas de la arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior. Ramas profundas de la arteria cerebral anterior. En la mayoría de los pacientes, la arteria cerebral media se divide en una rama superior y otra inferior, ramas M2, en el plano de la cisura de Silvio. Las ramas del segmento inferior irrigan la corteza parietal inferior y la temporal inferior, mientras que las ramas procedentes del segmento superior perfunden la corteza frontal y la parietal superior. Figura 419, 3. Figura 419, 3. Esquema de la cara lateral de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las principales áreas de localización cerebral. Obsérvese cómo la arteria cerebral media se bifurca en una división superior y otra inferior. Si se ocluye por completo la arteria cerebral media en su origen, y bloquea sus ramas penetrantes y corticales, y las colaterales distales son insuficientes, los síntomas resultantes se caracterizan por hemiplegia, hemianestesia y hemianopsia homónima contralaterales acompañadas durante un día o dos de desviación de la mirada, sobre todo hacia el lado ipsolateral. También hay disartria por la debilidad de músculos faciales. Cuando se lesiona el hemisferio dominante aparece además afasia global y cuando se lesiona el hemisferio no dominante se produce anosognosia, apraxia constructiva e inatención para la mitad contralateral del cuerpo. Los síndromes por obstrucción completa de la arteria cerebral media tienen lugar cuando un émbolo ocluye el tronco de la arteria. Es probable que el flujo sanguíneo colateral cortical y las distintas configuraciones arteriales sean la causa del desarrollo de muchos síndromes parciales. Los síndromes por obstrucción parcial quizás sean efecto de un émbolo que penetra en la porción proximal de la arteria cerebral media sin ocluirla por completo y que obstruye sus ramas distales o se lisa y desplaza en dirección distal. Los síndromes por obstrucción parcial son resultado de la oclusión embólica de una sola rama y se manifiestan por pérdida de la fuerza de la mano o estalla el brazo, síndrome braquial, o bien por debilidad facial con afasia no fluida, motora de Broca, con o sin pérdida de la fuerza del brazo, síndrome opercular frontal.
Una combinación de alteración sensitiva, pérdida de la fuerza y afasia motora sugiere el alojamiento de un émbolo en la porción proximal de la división superior con infarto de grandes zonas de la corteza de los lóbulos frontal y parietal, figura 419, 3. Figura 419, 3. Esquema de la cara lateral de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las principales áreas de localización cerebral. Obsérvese cómo la arteria cerebral media se bifurca en una división superior y otra inferior. En el caso de afasia fluida, de Wernicke, sin pérdida de la fuerza, lo más probable es que se haya obstruido la división inferior de la arteria cerebral media que irriga la parte posterior, corteza temporal, del hemisferio dominante. Algunas de las características más importantes de este tipo de afasia son la jergafasia y la incapacidad para comprender el lenguaje escrito y hablado, acompañados a menudo por cuadrantanopsia homónima superior contralateral. El síndrome de inatención unilateral o agnosia espacial sin pérdida de la fuerza indica obstrucción de la división inferior de la arteria cerebral media del hemisferio no dominante. La oclusión de la arteria lentículo estriada produce un infarto de vasos pequeños, lagunar, dentro de la cápsula interna, figura 419, 2. Figura 419, 2. Esquema de un hemisferio cerebral en corte coronal en el que se identifican los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las arterias carótidas internas. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Ramas profundas de la arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior. Ramas profundas de la arteria cerebral anterior. Esto causa síntomas de apoplejía motora pura o sensitivo-motora contralateral a la lesión. La isquemia en la rodilla de la cápsula interna provoca en especial debilidad de los músculos faciales seguida por la de los músculos del brazo y por último la de los de la pierna, a medida que la isquemia se desplaza en sentido posterior dentro de la cápsula. En otros casos se acompaña de ataxia de la mano contralateral y disartria, torpeza en los movimientos, síndrome lagunar de disartria. El infarto lagunar del globo pálido y el putamen se acompaña muchas veces de escasos signos clínicos, pero se han señalado casos de parkinsonismo y enibalismo. Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior se divide en dos segmentos. El polígono de Willis precomunicante, A1, o troncal, que comunica a la carótida interna con la arteria comunicante anterior, y el segmento poscomunicante, A2, distal a la arteria comunicante anterior, figuras 419, 2 y 419, 4. Figura 419, 2. Esquema de un hemisferio cerebral en corte coronal en el que se identifican los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las arterias carótidas internas. Arteria cerebral anterior. Arteria cerebral media. Ramas profundas de la arteria cerebral media. Arteria cerebral posterior. Ramas profundas de la arteria cerebral anterior. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Del segmento aún anterior surgen varias ramas penetrantes profundas que irrigan el brazo anterior de la cápsula interna, la sustancia perforada anterior, la amígdala, la porción anterior del hipotálamo y la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado. La oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral anterior suele ser bastante bien tolerada gracias a la formación de vasos colaterales a través de la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. La oclusión de un solo segmento A2 produce los síntomas contralaterales que se describen en la figura 419, 4. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Si ambos segmentos A2 proceden de un solo tronco de la cerebral anterior, atresia del segmento A1 contralateral, la obstrucción lesiona a ambos hemisferios y se manifiesta por abulia pronunciada, retraso en las respuestas verbales y motoras, y signos piramidales bilaterales con paraparesia o cuadriparesia e incontinencia urinaria. Arteria coroidea anterior.
Esta arteria nace de la carótida interna e irriga el brazo posterior de la cápsula interna y la sustancia blanca posterolateral a ella, a través de la cual pasan algunas de las fibras genículo-calcarinas, figura 419, 5. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. El síndrome completo de obstrucción de la arteria coroidea anterior consta de hemiplegia contralateral, hemianestesia, hipoestesia, y hemianopsia homónima. Sin embargo, puesto que este territorio también está irrigado por arterias penetrantes procedentes de la porción proximal de la cerebral media, la comunicante posterior y las arterias coroideas posteriores, la deficiencia neurológica en ocasiones es mínima y los pacientes se recuperan bastante bien. Las apoplegias en la arteria coroidea anterior son por lo general consecuencia de una trombosis local y este vaso es en particular propenso a la oclusión iatrógena durante la colocación quirúrgica de grapas en los aneurismas que nacen de la carótida interna. Arteria carótida interna. Los síntomas de la oclusión de esta arteria varían con la causa de la isquemia, propagación de un trombo, embolia o flujo reducido. Por lo regular se lesiona la corteza del territorio irrigado por la arteria cerebral media. Cuando el polígono de Willis se encuentra libre, la obstrucción es casi siempre asintomática. Si el trombo se propaga desde la arteria carótida interna hacia la arteria cerebral media, o la emboliza, los síntomas resultantes son similares a los de la oclusión proximal de la arteria cerebral media, véase más adelante. En ocasiones se forma un infarto masivo de la sustancia blanca profunda y la superficie cortical. Cuando en la parte más distal de la arteria carótida se ocluyen de modo simultáneo los orígenes de la arteria cerebral anterior y media, los síntomas se caracterizan por abulia o estupor, con hemiplegia, hemianestesia y afasia o anosognosia. Si la arteria cerebral posterior nace de la carótida interna, una configuración llamada arteria cerebral posterior fetal, también se ocluye e induce los síntomas que corresponden a su territorio periférico, figuras 419, 4 y 419, 5. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Además de irrigar de forma ipsolateral al cerebro, la arteria carótida interna nutre al nervio óptico y la retina a través de la arteria oftálmica. En aproximadamente 25% de los casos de afección sintomática de la carótida interna, esta se acompaña de episodios recurrentes de ceguera monocular transitoria, amaurosis fugaz, indicativa del problema. Los pacientes refieren una sombra horizontal que se desplaza hacia arriba o abajo del campo visual. Otros se quejan de visión borrosa en el ojo afectado o pérdida de la mitad superior o inferior del campo visual. En la mayor parte de las ocasiones, estos síntomas duran unos cuantos minutos. En algunos casos raros, la isquemia o infarto de la arteria oftálmica o las arterias centrales de la retina aparecen al mismo tiempo que una isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral. En presencia de una estenosis estrecha, se ausculta un soplo carotídeo prolongado de tono alto que se desvanece con la diástole. A medida que la estenosis se acentúa y el flujo distal disminuye, el soplo se debilita y desaparece cuando la oclusión es ya inminente. Arteria carótida común. Todos los síntomas y signos neurológicos que acompañan a la oclusión de dicha arteria carótida interna aparecen también en la oclusión de la arteria carótida común. La claudicación mandibular podría ser efecto del flujo disminuido en las ramas de la carótida externa. En la arteritis de Takayasu, algunas veces la oclusión es bilateral al formarse en el origen de ambas arterias carótidas comunes. Apoplejía en el territorio de la circulación posterior. La circulación posterior está formada por las dos arterias vertebrales, la arteria basilar y las dos arterias cerebrales posteriores. Ambas arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar en la unión bulboprotuberancial.
En la fosa interpeduncular, la arteria basilar se divide y forma dos arterias cerebrales posteriores, figuras 419, 4 a 419, 6. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. Cada una de estas arterias principales da lugar a ramas circunferenciales largas y cortas y a pequeñas ramas penetrantes profundas que irrigan al cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, subtálamo, tálamo, hipocampo y la cara interna de los lóbulos temporal y occipital. La oclusión de cada uno de estos vasos produce un síndrome clínico distinto. Arteria cerebral posterior. En 75% de los casos, ambas arterias cerebrales posteriores nacen de la bifurcación de la arteria basilar. En 20%, una surge de la carótida interna ipsolateral a través de la arteria comunicante posterior y en 5% ambas proceden de la carótida interna ipsolateral, figuras 419, 4 a 419, 6. Figura 419, 4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. En estos casos existe atresia del segmento precomunicante, o P1, de la arteria cerebral posterior verdadera. Por lo general, los síndromes de la arteria cerebral posterior son consecuencia de la formación de ateromas o émbolos que se alojan en la porción más alta del tronco basilar. La disección de las arterias vertebrales y la displasia fibromuscular también son causas de obstrucción de la arteria comunicante posterior. La obstrucción de la arteria cerebral posterior suele observarse en dos síndromes clínicos. 1. Síndrome de P1. Signos del mesencéfalo, zona subtalámica y talámica por afectación del segmento P1 proximal de la arteria cerebral posterior o sus ramas penetrantes, tálamo geniculada, de percherón y arterias coroideas posteriores, y 2. Síndrome de P2. Signos de los lóbulos temporal y occipital por oclusión del segmento P2 en sentido distal a la unión de la arteria cerebral posterior con la arteria comunicante posterior. Síndromes de P1. El infarto suele ocurrir en el subtálamo ipsolateral y porción medial del tálamo, así como en el pedúnculo cerebral ipsolateral y el mesencéfalo, figuras 419, 5 y 419, 11. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Figura 419, 11. Corte axial en el plano del mesencéfalo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética.
Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesencefálico medial, rosado, y lateral, celeste. El resultado es una parálisis del tercer nervio con ataxia contralateral, síndrome de Claude, o hemiplegia contralateral, síndrome de Weber. La presencia de ataxia indica que existe una lesión del núcleo rojo o del fascículo dentado rurotalámico. La hemiplegia se debe a la lesión en el pedúnculo cerebral, figura 419-11. Figura 419-11. Corte axial en el plano del mesencéfalo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesencefálico medial, rosado, y lateral, celeste. En caso de lesión del núcleo subtalámico aparece hemivalismo contralateral. La oclusión de la arteria de Percheron produce paresia de la mirada ascendente, somnolencia y algunas veces abulia. Los síntomas iniciales del infarto extenso del mesencéfalo y el subtálamo por la oclusión proximal y bilateral de la arteria cerebral posterior se caracterizan por coma, pupilas no reactivas, signos piramidales bilaterales y rigidez de descerebración. La oclusión de las ramas penetrantes de las arterias talámica y talamogeniculada produce síndromes talámicos y talamocapsulares lagunares menos extensos. El síndrome talámico de Dejerine-Roussy consiste de pérdida hemisensitiva contralateral seguida de dolor intenso de naturaleza lacerante o urente en las zonas afectadas. Es un cuadro persistente y casi no mejora con los analgésicos. Los anticonvulsivos, carbamazepina y gabapentina, tienen en ocasiones buenos resultados, al igual que los antidepresivos tricíclicos. Síndromes TP2. Figuras 419-4 y 419-5. Figura 419-4. Esquema de la cara medial de un hemisferio cerebral en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Figura 419-5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. La oclusión de la porción distal de la arteria cerebral posterior causa un infarto de la porción medial y occipital de los lóbulos temporales. Se acompaña de hemianopsia homónima contralateral sin lesión macular. Las apoplejías de la arteria cerebral media a menudo causan hemianopsia, pero casi siempre la mácula queda intacta, ya que la corteza calcarina está irrigada por el segmento P2. En ocasiones solo se altera el cuadrante superior del campo visual o se atenúa la visión de la mácula. En ausencia de lesión en las áreas de asociación visual con infarto de la corteza calcarina, la persona quizás se percate de los defectos visuales. El infarto de la porción medial del lóbulo temporal y el hipocampo puede causar alteraciones inmediatas de la memoria, sobre todo cuando se ubica en el hemisferio dominante. Esta anormalidad suele desaparecer puesto que la memoria posee representación en ambos hemisferios. En caso de lesión del hemisferio dominante y extensión del infarto hasta abarcar al rodete del cuerpo calloso, la persona manifiesta alexia sin agrafia. Esta situación se acompaña de modo ocasional de agnosia visual, objetos, símbolos matemáticos y colores y anomía con errores parafásicos, afasia amnésica, incluso sin lesión del cuerpo calloso. La oclusión de la arteria cerebral posterior puede producir alucinosis peduncular, alucinaciones visuales con escenas y objetos de colores brillantes. El infarto bilateral en la porción distal de la arteria cerebral posterior causa ceguera cortical, ceguera en que se conserva la reacción fotomotora pupilar. La persona no se percata de su ceguera e incluso la niega, síndrome de Anton. En otros casos persisten pequeños segmentos del campo visual y el individuo manifiesta visión fluctuante conforme capta las imágenes en las zonas indemnes. En raras ocasiones se pierde solo la visión periférica y se conserva la central, llamada visión de túnel. Las lesiones bilaterales del área de asociación visual causan el síndrome de Valint, en el cual se altera el reconocimiento visual sistematizado del entorno. Este síndrome suele ser consecuencia de infartos por hipoperfusión de las zonas limítrofes entre los territorios de las arterias cerebrales posterior y media en su segmento distal, como sucede después de un paro cardíaco.
Estos pacientes manifiestan persistencia de la imagen visual durante varios minutos, a pesar de desviar la mirada hacia otro sitio, palinopsia, o incapacidad de sintetizar la imagen completa, asimultanagnosia. La oclusión embólica de la porción superior del tronco basilar puede producir cualesquiera o todos los síntomas de la apoplejía del territorio central o periférico. El signo distintivo es la aparición repentina de signos bilaterales como tosis, anisocoria o ausencia de la reacción fotomotora y somnolencia. A menudo los pacientes tienen posturas y sacudidas mioclónicas que simulan una convulsión. La exploración de la tomografía computarizada, sin contraste en busca del signo de la arteria basilar hiperdensa, indicativa de un trombo en la arteria basilar, o con angiografía por tomografía computarizada establece este diagnóstico. Los médicos deben sospechar este raro síndrome apoplético, pero potencialmente tratable, ante la aparición de una convulsión y deficiencias de nervios craneales, arterias vertebral y cerebelosa postero inferior. La arteria vertebral, que tiene su origen en el tronco brachiocefálico en el lado derecho y en la arteria subclavia en el lado izquierdo, se divide en 4 segmentos anatómicos. El primero, V1, se extiende desde su origen hasta su entrada en el sexto-quinto agujero transverso vertebral. El segundo, V2, atraviesa los agujeros vertebrales desde C6 hasta C2. El tercero, V3, cruza el agujero transverso del atlas y discurre alrededor de su arco hasta cruzar la dura madre en el agujero occipital. El cuarto segmento, V4, tiene un trayecto ascendente hasta que se une con la otra arteria vertebral para formar la arteria basilar, figura 419, 6. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. Solo el cuarto segmento proyecta ramas que irrigan el tronco encefálico y el cerebelo. La arteria cerebelosa postero inferior, pica, irriga en su segmento proximal la cara lateral del bulbo raquídeo y, con sus ramas distales, la cara inferior del cerebelo. Las lesiones aterotrombóticas se suelen establecer en los segmentos V1 y V4 de la arteria vertebral. El primer segmento se obstruye en ocasiones en el plano de su origen y emite embolias hacia la circulación posterior. Casi siempre basta la irrigación colateral procedente de la arteria vertebral contralateral o de las arterias cervical, tirocervical u occipital ascendentes para prevenir la isquemia cerebral transitoria de flujo bajo la apoplejía. En caso de atresia de una de las arterias vertebrales y una lesión aterotrombótica en el origen de la otra, no es suficiente la circulación colateral, que a menudo consta incluso de un flujo retrógrado proveniente de la arteria basilar, figuras 419, 5 y 419, 6. Figura 419, 5. Cara inferior del cerebro que muestra las ramas y distribución de la arteria cerebral posterior y las principales estructuras anatómicas relacionadas. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. En este contexto es posible una isquemia cerebral transitoria de flujo bajo, que se caracteriza por síncope, vértigo y hemiplegia alterna. Esta situación también favorece la aparición de trombosis. La enfermedad de la porción distal del cuarto segmento de la arteria vertebral facilita la formación de trombos que se manifiestan como embolia o con propagación como trombosis de la arteria basilar. La estenosis del segmento proximal al origen de la arteria cerebelosa postero inferior pone en riesgo al bulbo raquídeo y la superficie postero inferior del cerebelo.
En caso de obstrucción de la arteria subclavia en la zona proximal al origen de la arteria vertebral, el flujo de la arteria vertebral ipsolateral se invierte. El ejercicio del brazo ipsolateral incrementa la demanda de irrigación vertebral y provoca una isquemia cerebral transitoria en la circulación posterior, o secuestro de la subclavia. La ateromatosis es rara en el segundo y tercer segmentos de la arteria vertebral, pero esta región puede sufrir disección, displasia fibromuscular y, en ocasiones, compresión por los vértices de los osteofitos situados dentro del agujero vertebral. La oclusión embólica o la trombosis del segmento B4 causa isquemia de la porción lateral del bulbo. Recibe el nombre de síndrome vulvar lateral y se caracteriza por vértigo, falta de sensibilidad de la mitad ipsolateral de la cara y las extremidades contralaterales, diplopía, disfonía, disartria, disfagia y síndrome de Horner ipsolateral, también llamado síndrome vulvar lateral, o de Wallenberg figura 419, 7. Figura 419, 7. Corte axial en el plano del bulbo raquídeo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Esquema orientado de tal manera que la superficie dorsal queda en la parte inferior, que concuerda con la orientación del tronco del encéfalo que suele identificarse en los modernos estudios neuroimagenológicos. Se incluyen las regiones aproximadas que son afectadas en los síndromes de infarto vulvar medial y lateral. También es posible la debilidad facial ipsolateral de neurona motora superior. Muchos casos son consecuencia de la oclusión de la arteria vertebral ipsolateral, pero en otros también participa la obstrucción de la arteria cerebelosa posterior-inferior. La oclusión de las ramas penetrantes vulvares de la arteria vertebral o la arteria cerebelosa posterior-inferior resulta en síndromes parciales. Sin embargo, la hemiparesia no es un signo de oclusión de la arteria vertebral y la cuadriparesia puede ser consecuencia de oclusión de la arteria espinal anterior. En raras ocasiones surge un síndrome vulvar medial por infarto de la pirámide del bulbo y hemiparesia contralateral de brazos y piernas, sin alteraciones de la cara. Cuando se lesiona el lemnisco medial, así como las fibras que abandonan el nervio hipogloso, se observa pérdida contralateral del sentido de la posición articular y debilidad ipsolateral de la lengua. El infarto cerebeloso puede ocasionar paro respiratorio por elevación de la presión intracraneal secundaria al edema del cerebelo, cierre del acueducto de Silvio o del cuarto ventrículo, seguido por hidrocefalia y hernia central. El desplazamiento del tronco del encéfalo por edema cerebeloso también causa inestabilidad respiratoria y hemodinámica. Antes de que sobrevenga el paro respiratorio aparecen algunas veces somnolencia fugaz, signo de Babinski y disartria, y es posible que haya debilidad bifacial, o solo de forma breve. Algunas veces, los primeros síntomas y signos son inestabilidad de la marcha, cefalea, mareo, náusea y vómito. Su presencia indica la inminencia de una complicación que obligue quizá a realizar una descompresión neuroquirúrgica, a menudo con resultados excelentes. Es difícil distinguir estos síntomas de los de una laberintitis viral, pero la cefalea, la rigidez del cuello y la dismetría unilateral hacen sospechar presencia de apoplejía. Arteria basilar. Varias ramas de la arteria basilar, figura 419, 6. Figura 419, 6. Diagrama de la circulación posterior. Se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa inferior anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. La mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. Irrigan la base de la protuberancia y la cara superior del cerebelo y se dividen en tres grupos. 1. Las paramedianas, cuyo número es de 7 a 10, irrigan la franja de la protuberancia situada a ambos lados de la línea media. 2. Las circunferenciales cortas, cuyo número es de 5 a 7, irrigan los 2/3 externos de la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos medio y superior. Y 3. Las circunferenciales largas bilaterales, arterias cerebelosas superior y antero-inferior, que yacen alrededor de la protuberancia para irrigar los hemisferios cerebelosos.
En cualquier punto a lo largo del tronco de la basilar se pueden formar lesiones ateromatosas, pero son más frecuentes en la región proximal de la basilar y los segmentos distales de las vertebrales. Estas lesiones ocluyen casi siempre la porción proximal de la basilar y una o ambas arterias vertebrales. Los síntomas varían de acuerdo con la circulación colateral retrógrada proveniente de las arterias comunicantes posteriores. En raras ocasiones, la disección de una arteria vertebral altera a la arteria basilar y, según sea la ubicación de la luz verdadera o falsa, produce infartos múltiples de las arterias penetrantes. Aunque algunas veces la aterotrombosis ocluye la porción distal de la arteria basilar, los síndromes de la punta de la basilar se deben con mayor frecuencia a émbolos procedentes del corazón, los segmentos proximales de las vertebrales o de la propia arteria basilar. El tronco del encéfalo contiene estructuras numerosas en estrecha aposición y por ello pueden surgir síndromes clínicos muy diversos que comprenden isquemia que refleja una lesión de los fascículos corticoespinales y corticovulvares, los haces sensitivos ascendentes y los núcleos de los pares craneales, figuras 419, 7 a 419, 11. Figura 419, 7. Corte axial en el plano del bulbo raquídeo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Esquema orientado de tal manera que la superficie dorsal queda en la parte inferior, que concuerda con la orientación del tronco del encéfalo que suele identificarse en los modernos estudios neuroimagenológicos. Se incluyen las regiones aproximadas que son afectadas en los síndromes de infarto vulvar medial y lateral. Figura 419, 8. Corte axial en el plano de la porción inferior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se presentan regiones aproximadas afectadas en síndromes protuberanciales inferior, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 9. Corte axial en el plano de la zona media de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesoprotuberancial, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 10. Corte axial en el plano de la porción superior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto protuberancial superior, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 11. Corte axial en el plano del mesencéfalo. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesencefálico medial, rosado, y lateral, celeste. Los síntomas de isquemia transitoria o infarto en el territorio del tronco basilar no indican a menudo si existe una lesión en el tronco o alguna de sus ramas, si bien establecer esta diferenciación tiene consecuencias importantes para el tratamiento. A pesar de ello, es fácil identificar los síntomas de la oclusión completa del tronco basilar porque comprenden un conjunto de signos de los fascículos largos en ambos lados, sensitivos y motores, con signos de disfunción de los pares craneales y el cerebelo. Los pacientes pueden tener movimientos posturales espontáneos de naturaleza mioclónica y que simulan actividad convulsiva. El estado de desaferentación síndrome de enclaustramiento, en el cual se conserva la conciencia pero hay cuadriplegia y signos de los pares craneales, sugiere un infarto de toda la protuberancia y la porción inferior del mesencéfalo. El objetivo terapéutico es identificar la oclusión inminente del tronco basilar antes de que sobrevenga el infarto devastador. La presencia de una serie de isquemia cerebral transitoria y apoplejía de evolución lenta y fluctuante es de gran importancia, ya que anticipan con frecuencia una oclusión aterotrombótica de la porción distal de la arteria vertebral de la zona proximal del tronco basilar en su zona proximal. La isquemia cerebral transitoria dentro de la distribución de la porción proximal del tronco basilar causan mareo, descrito como sensación de nadar, columpiarse, desplazarse, inestabilidad o aturdimiento.
Otros síntomas que anteceden a la aparición de una trombosis del tronco basilar incluyen diplopía, disartria, insensibilidad facial o peribucal y síntomas semisensitivos. En términos generales, los datos clínicos de las isquemias cerebrales transitorias de las ramas del tronco basilar se manifiestan en un lado del tallo encefálico, en tanto que los síntomas de las isquemias cerebrales transitorias de todo el tronco se manifiestan en ambos lados, aunque se ha insistido en que uno de los primeros síntomas de obstrucción del tronco basilar es la hemiparesia anticipatoria. La isquemia cerebral transitoria por la oclusión inminente del tronco basilar o una de sus ramas son muy breves, 5 a 30 minutos, y se repiten varias veces al día. Este perfil sugiere una hipoperfusión intermitente. Aunque se ha instituido el tratamiento con heparina intravenosa o varias combinaciones de antiplaquetarios para prevenir la propagación del coágulo, no hay evidencia específica que apoye una estrategia específica. La intervención endovascular también es una alternativa. La oclusión aterotrombótica del tronco basilar con infarto suele causar signos bilaterales del tronco encefálico. La única manifestación de isquemia bilateral del tronco es quizá la paresia de la mirada o la oftalmoplegia internuclear que se acompaña de hemiparesia ipsolateral. Con frecuencia aparecen signos inequívocos de lesión protuberancial en ambos lados. La trombosis completa del tronco basilar tiene un índice de mortalidad muy elevado. La oclusión de una rama del tronco basilar causa síntomas y signos unilaterales, con lesión de los nervios motores y sensitivos y de los nervios craneales. Siempre y cuando los síntomas permanezcan unilaterales, la oclusión del tronco basilar es menos inminente. La oclusión de la arteria cerebelosa superior causa ataxia cerebelosa ipsolateral pronunciada, náusea y vómito, disartria y pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y la temperatura en las extremidades, el tronco y la cara, haz espinotalámico y trigeminotalámico. Pocas veces se acompaña de sordera parcial, temblor atáxico del brazo ipsolateral, síndrome de Horner y mioclono del paladar. Los síndromes parciales son muy frecuentes, figura 419, 10. Figura 419, 10. Corte axial en el plano de la porción superior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto protuberancial superior, medial, rosado, y lateral, celeste. En el caso de apoplejía grande, el edema y el efecto de masa ocupativa comprimen al mesencéfalo o originan hidrocefalia, síntomas que a veces evolucionan con gran rapidez. La neurocirugía permite salvar a estos pacientes. La oclusión de la arteria cerebelosa antero-inferior produce grados variables de infarto gracias a que su calibre y el territorio que irriga son inversamente proporcionales a los de la arteria cerebelosa postero-inferior. Los síntomas principales son 1. Anacusia ipsolateral, debilidad facial, vértigo, náusea y vómito, nistagmo, acúfenos, ataxia cerebelosa, síndrome de Horner y paresia de la mirada conjugada lateral y 2. Pérdida contralateral de la sensibilidad al dolor y la temperatura. La oclusión en un punto cercano al nacimiento de la arteria causa signos de las corticoespinal, figura 419, 8. Figura 419, 8. Corte axial en el plano de la porción inferior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se presentan regiones aproximadas afectadas en síndromes protuberanciales inferior, medial, rosado, y lateral, celeste. La obstrucción de algunas de las ramas circunferenciales cortas del tronco basilar lesiona a las 2/3 partes laterales de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio superior, en tanto que la oclusión de algunas de las ramas paramedianas lesiona una zona cuneiforme en uno y otro lados de la porción medial de la protuberancia, figuras 419, 8 a 419, 10. Figura 419, 8. Corte axial en el plano de la porción inferior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se presentan regiones aproximadas afectadas en síndromes protuberanciales inferior, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419, 9.
Corte axial en el plano de la zona media de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto mesoprotuberancial, medial, rosado, y lateral, celeste. Figura 419-10. Corte axial en el plano de la porción superior de la protuberancia. A la izquierda se muestra su esquema y a la derecha su imagen en resonancia magnética. Se incluyen las regiones aproximadas afectadas en los síndromes de infarto protuberancial superior, medial, rosado, y lateral, celeste. Estudios de imagen. Tomografía computarizada. La tomografía permite identificar o excluir una hemorragia como causa de apoplejía y además comprobar la presencia de hemorragias extraparenquimatosas, neoplasias, abscesos y otros trastornos que simulan una apoplejía. La tomografía computarizada del cerebro obtenida en las primeras horas después del infarto no suele mostrar anomalías, de manera que no siempre se observa el infarto de forma fiable hasta pasadas 24 a 48 horas. Es posible que la tomografía computarizada no identifique los accidentes isquémicos pequeños de la fosa posterior. Tampoco se distinguen los infartos pequeños en la superficie cortical. Las tomografías computarizadas con medio de contraste aumentan la especificidad, puesto que resaltan los infartos subagudos y permiten observar las estructuras venosas. La angiografía tomográfica y la nueva generación de escáneres multidetectores, con la administración de un medio yodado intravenoso, permiten la visualización de las arterias cervicales e intracraneales, venas intracraneales, callado aórtico e incluso las arterias coronarias en una sola sesión. Con este método se reconocen con facilidad lesiones de carótidas y oclusiones en vasos intracraneales, figura 420-2. Figura 420-2. Fisiopatología de la apoplejía isquémica. A. Esquema que ilustra los tres mecanismos principales que explican la apoplejía isquémica. 1. Oclusión de vaso intracraneal por un émbolo que surge en un sitio distante, por ejemplo, punto de origen en el corazón, como el caso de la fibrilación auricular o émbolos arterioarteriales por una placa aterosclerótica en carótida, y que suelen afectar grandes vasos intracraneales. 2. Trombosis in situ de un vaso intracraneal que afecta en forma típica las arterias perforantes pequeñas que provienen de las grandes arterias intracraneales. 3. Deficiencia de irrigación causada por estenosis que limita el flujo de un gran vaso extracraneal, como la carótida interna o intracraneal, y así se origina isquemia en parteaguas. B. I. C. Esquema y angiograma por tomografía reformateada de las arterias carótidas primitiva, interna y externa. La estenosis de alto grado de la arteria carótida interna que se puede acompañar de émbolos cerebrales o isquemia con limitación de flujo, fue el trastorno identificado. Después de un bolo intravenoso de contraste también pueden demostrarse las deficiencias en la perfusión cerebral producidas por la oclusión vascular, figura 419-12. Figura 419-12. Infarto agudo en la arteria cerebral media, MCA, izquierda con hemiplegia derecha pero conservación del lenguaje. A. Mapa de perfusión de CT del tiempo medio de tránsito. Se observa retraso del riego en la distribución de la arteria cerebral media izquierda, azul. B. Región prevista del infarto, roja, y penumbra, verde, con base en datos del estudio por perfusión de CT. C. Angiograma convencional en el que se observa oclusión de la bifurcación de arteria cerebral media carótida interna izquierda, conjunto izquierdo, y revascularización de los vasos luego de trombectomía satisfactoria 8 horas después de comenzar los síntomas de la apoplejía, conjunto derecho. D. Extracción del coágulo con un dispositivo de trombectomía, L5, con Centri Medical, Incorporated. E. CT del encéfalo 2 días después. Se identifica infarto en la región prevista en B, pero conservación de la región de penumbra por revascularización satisfactoria. Vein, vena.
Y es posible usarlo para predecir la región de cerebro infartado y las zonas cerebrales en riesgo de infarto adicional, es decir, la penumbra isquémica. Véase Fisiopatología de la apoplejía isquémica en el capítulo 420. La tomografía computarizada también es una técnica sensible para observar una hemorragia subaracnoidea, aunque por sí sola no la descarta, y la tomografía angiográfica hace posible identificar con facilidad los aneurismas intracraneales. Gracias a su velocidad y a la práctica observada en muchas instituciones, la tomografía computarizada de cabeza sin medio de contraste es el método de imagen de elección en los pacientes con una enfermedad cerebrovascular, figura 419.1. Figura 419.1. Tratamiento médico de la apoplejía e isquemia cerebral transitoria. Los cuadros redondeados incluyen entidades diagnósticas. Los rectángulos son intervenciones. Las cifras son porcentajes de la apoplejía global. TEA, isquemia cerebral transitoria. ABC, medidas inmediatas para restaurar ventilación, respiración y circulación. BP, presión arterial. CA, endarterectomía carotídea. SH, hemorragia subaracnoidea. ICH, hemorragia intracerebral. La tomografía angiográfica y la tomografía computarizada de perfusión también son métodos complementarios muy útiles y cómodos. Resonancia magnética. La resonancia permite conocer con precisión la extensión y ubicación de un infarto en cualquier región del encéfalo, incluida la fosa posterior y la superficie cortical. Identifica también hemorragia intracraneal y otras anormalidades, y con el empleo de secuencias especiales puede ser tan sensible como la tomografía computarizada para reconocer hemorragia intracerebral aguda. Los aparatos de resonancia magnética con imanes de alto poder producen imágenes más confiables y precisas. Las imágenes ponderadas por difusión son más sensibles para identificar un infarto cerebral incipiente que las secuencias ordinarias de resonancia magnética o tomografía computarizada, figura 419.13. Figura 419.13. Imagen de resonancia magnética, MRI, de una apoplejía aguda. A. Resonancia magnética ponderada por difusión, DWI, de una mujer de 82 años de edad 2,5 horas después del inicio de debilidad del lado derecho y afasia. Revela difusión limitada en los ganglios basales y la cápsula interna del lado izquierdo, regiones coloreadas. B. Defecto de perfusión en el hemisferio izquierdo, señal coloreada, en imagen obtenida después de la administración de un bolo intravenoso de contraste de gadolinio. La discrepancia entre la región con perfusión deficiente mostrada en B, y el defecto de difusión de A, se llama discrepancia entre difusión y perfusión, y proporciona un cálculo de la penumbra isquémica. Sin tratamiento específico, la región con infarto se amplía hasta ocultar la mayor parte o la totalidad del defecto de perfusión. C. Angiograma cerebral de la arteria carótida interna izquierda en esta paciente antes, izquierda, y después, derecha, de la embolectomía endovascular exitosa. La oclusión se halla dentro de la carótida terminal. D. Imagen de recuperación de inversión atenuada con líquido obtenida 3 días después que muestra una región de infarto, codificada en blanco, que corresponde a la imagen inicial de la resonancia magnética ponderada por difusión en A, pero no a toda el área en riesgo mostrada en B, lo que sugiere que la embolectomía exitosa salvó del infarto a una región amplia de tejido cerebral. Al igual que FLAIR, Fluid Attenuated Inversion Recovery. Gracias a la administración intravenosa de gadolinio como medio de contraste es posible realizar estudios de la irrigación con resonancia magnética. Las regiones del cerebro que revelan hipoperfusión, pero sin anormalidades de la difusión, equivalen a la llamada penumbra isquémica. La angiografía por resonancia es una técnica muy sensible para identificar estenosis de la porción extracraneal de las carótidas internas y los vasos grandes intracraneales. En las estenosis estrechas, la angiografía por resonancia magnética tiende a magnificar el grado de estenosis más que la angiografía radiográfica ordinaria. La resonancia magnética con saturación de la grasa es una secuencia de imágenes utilizada para observar la disección de las arterias extracraneales o intracraneales.
Esta técnica tan sensible proyecta a la sangre coagulada dentro de la pared del vaso disecado. El estudio de imagen por ferrosensibilidad es útil para detectar microhemorragias cerebrales que pueden aparecer en la angiopatía cerebral por amiloide y otros cuadros hemorrágicos. La resonancia magnética es un estudio más costoso y lento que la tomografía computarizada y no se practica de forma amplia. La claustrofobia y la logística de la obtención de imágenes en pacientes agudos graves también limitan su aplicación. Casi todos los protocolos para el diagnóstico inmediato de la enfermedad cerebrovascular utilizan la tomografía computarizada a causa de estas limitaciones. Sin embargo, la resonancia magnética puede ser útil después del periodo agudo porque define con mayor nitidez la magnitud de la lesión ística y hace posible diferenciar entre regiones nuevas y antiguas de infarto encefálico. La resonancia magnética puede tener utilidad particular en individuos con isquemia cerebral transitoria, ya que es también más probable que identifique un infarto reciente, un signo que anticipa otra apoplejía. Angiografía cerebral. Esta técnica radiográfica convencional constituye la pauta para identificar y medir las estenosis ateroscleróticas de las arterias cerebrales y detectar y definir otras anomalías, como aneurismas, vasoespasmo, trombos intraluminales, displasia fibromuscular, fístulas arteriovenosas, vasculitis y vasos colaterales. La angiografía convencional conlleva los riesgos de lesionar arterias, causar hemorragia en la ingle, infarto embólico e insuficiencia renal por nefropatía causada por el medio de contraste, de tal forma que se debe reservar para situaciones en que no son adecuadas las técnicas menos cruentas. El tratamiento de la apoplejía aguda con trombectomía endovascular ha sido efectivo en episodios isquémicos por oclusiones de la arteria carótida terminal o la arteria cerebral media y ahora es parte de la práctica clínica regular en centros con esta capacidad. Ecografía. La ecografía en modo B combinada con el cálculo de la velocidad de flujo por una ecografía Doppler, ultrasonido duplex, permite identificar y medir de manera fiable una estenosis en el origen de la arteria carótida interna. El procedimiento Doppler transcraneal también permite valorar el flujo sanguíneo en las arterias cerebrales media, anterior y posterior y en el sistema vertebrovascular. Asimismo, permite detectar lesiones estenóticas en las grandes arterias intracraneales, ya que estas lesiones aceleran el flujo sistólico. Asimismo, detecta microémbolos en placas carotídeas por lo demás asintomáticas. En muchos casos, la angiografía por resonancia magnética combinada con una ecografía carotídea y transcraneal elimina la necesidad de una angiografía ordinaria en la valoración de una estenosis vascular. Otra opción es realizar una angiografía por tomografía computarizada de cabeza y cuello como procedimiento imagenológico inicial de una apoplejía. Esta técnica delinea el árbol arterial completo de interés para la apoplejía, con excepción del corazón, de manera que gran parte de la evaluación clínica se puede completar con una sola sesión de estudio de imagen. Técnicas de perfusión. Tanto las técnicas que emplean xenón, sobre todo tomografía con xenón, como la tomografía con emisión de positrones permiten medir la irrigación cerebral. Estas técnicas se utilizan en particular con fines de investigación, pero también son útiles para definir la importancia de una estenosis arterial y planificar una revascularización quirúrgica. La tomografía con emisión de fotón único y la resonancia de perfusión informan sobre la irrigación cerebral relativa. Como ya se indicó, la tomografía se usa como primera modalidad imagenológica en el diagnóstico de la apoplejía, por lo que en muchos hospitales la angiografía por tomografía y las técnicas de perfusión por tomografía se combinan con la tomografía convencional. La tomografía de la irrigación mejora la sensibilidad para reconocer isquemia y puede valorar la penumbra isquémica, figura 419-12. Figura 419-12. Infarto agudo en la arteria cerebral media, MCA, izquierda con hemiplegia derecha pero conservación del lenguaje. A. Mapa de perfusión de CT del tiempo medio de tránsito. Se observa retraso del riego en la distribución de la arteria cerebral media izquierda, azul. B. Región prevista del infarto, roja, y penumbra, verde, con base en datos del estudio por perfusión de CT. C.
Angiograma convencional en el que se observa oclusión de la bifurcación de arteria cerebral media carótida interna izquierda, conjunto izquierdo, y revascularización de los vasos luego de trombectomía satisfactoria 8 horas después de comenzar los síntomas de la apoplejía, conjunto derecho. D. Extracción del coágulo con un dispositivo de trombectomía, L5, con Centri Medical, Incorporated. E. CT del encéfalo 2 días después. Se identifica infarto en la región prevista en B, pero conservación de la región de penumbra por revascularización satisfactoria. Vein, vena. Otra opción es combinar las técnicas de perfusión-difusión por resonancia para identificar la penumbra isquémica en forma de discordancias entre ambas secuencias de imágenes, figura 419, 13. Figura 419, 13. Imagen de resonancia magnética, MRI, de una apoplejía aguda. A. Resonancia magnética ponderada por difusión, DWI, de una mujer de 82 años de edad 2,5 horas después del inicio de debilidad del lado derecho y afasia. Revela difusión limitada en los ganglios basales y la cápsula interna del lado izquierdo, regiones coloreadas. B. Defecto de perfusión en el hemisferio izquierdo, señal coloreada, en imagen obtenida después de la administración de un bolo intravenoso de contraste de gadolinio. La discrepancia entre la región con perfusión deficiente mostrada en B, y el defecto de difusión de A, se llama discrepancia entre difusión y perfusión, y proporciona un cálculo de la penumbra isquémica. Sin tratamiento específico, la región con infarto se amplía hasta ocultar la mayor parte o la totalidad del defecto de perfusión. C. Angiograma cerebral de la arteria carótida interna izquierda en esta paciente antes, izquierda, y después, derecha, de la embolectomía endovascular exitosa. La oclusión se halla dentro de la carótida terminal. D. Imagen de recuperación de inversión atenuada con líquido obtenida 3 días después que muestra una región de infarto, codificada en blanco, que corresponde a la imagen inicial de la resonancia magnética ponderada por difusión en A, pero no a toda el área en riesgo mostrada en B, lo que sugiere que la embolectomía exitosa salvó del infarto a una región amplia de tejido cerebral.